básicamente al viaje, al recorrido y a la conversación que tuvimos tanto con responsables del proceso de reconstrucción, entre comillas, a la fecha, como con la comunidad raizal de Providencia. Él, digamos que la primera sorpresa que tuve, y creo que de ahí se podría colegir una serie de análisis de todo tipo, económicos, antropológicos, étnicos, incluso del poder mismo, es el valor promedio de cada solución de vivienda que se ha entregado a la comunidad. Un poco más de 1000, entre nuevas, entre reposiciones. Desde el punto de vista de ese número, alcanza el porcentaje alto, digamos, de reposición de vivienda en la isla, pero el costo promedio de esas viviendas es de 600 millones de pesos. Son edificaciones, para los que no pueden ver las fotos, de aproximadamente 70 metros cuadrados en promedio. Eso da casi 10 millones de pesos por metro cuadrado. Entonces, ¿por qué un valor tan sorprendente? ¿Cómo puede valer en Providencia una casa en concreto, con tejas de zinc muchas veces, algo de estructura de acero, 600 millones de pesos? Pregunté a quienes se han encargado del proceso, me dijeron básicamente por los costos de trasladar el concreto, el cemento, el acero, desde Cartagena en barcazas hasta la isla de Providencia, aunque parte de ese costo fue asumido por la misma Armada Nacional, que ayudó en el traslado desde el puerto de Cartagena hasta la isla. Yo creo que ese valor sorprendentemente alto explica lo que ha pasado allí. Realmente ni se tuvo en cuenta la comunidad raizal, ni su cultura arquitectónica, que se basa en el triplex marino, que es como se denomina a las edificaciones, a los paneles de madera de pino que se coloca en la mayoría de las casas de la isla y en buena parte del Caribe, en general, anglófono. Se llevó fue cemento de Colombia y acero de allí, y empresas bogotanas a construir sobre una cultura completamente diferente. La reconstrucción fue básicamente una imposición y tiene consecuencias que cualquier turista no vería en casas de colores, sino que habría que adentrarse mucho más allá para entenderlas. Al hacer una arquitectura básicamente bogotana, basada en el concreto y en el acero, se tuvo que traer una fuerza de trabajo de centenares de trabajadores foráneos a la isla, aún muchos están allí. Eso provocó un golpe económico quizás más destructivo que el mismo huracán. Porque hoy un huevo en la isla vale 1000 pesos. Y la pregunta que uno tendría que hacerse es, si la canasta familiar es sustancialmente más alta que la que cualquier familia colombiana tendría, porque se importa todo, porque en la reconstrucción no se vio la necesidad de, por ejemplo, recuperar los cultivos, de, por ejemplo, fortalecer la pesca cooperativa que allí se realiza,
Entonces la comida se importa toda, pero con la crisis mundial alimenticia y con los niveles de dinero que llegaron en manos de los contratistas para hacer la reconstrucción, entre comillas, los precios de los alimentos, los precios de los arriendos se elevaron sustancialmente. Un arriendo que valía 450,000 pesos, hoy vale 7 millones de pesos. Desde esa perspectiva, la isla tiene una zozobra profunda económica y un problema de inseguridad alimentaria profunda. En la isla hay hambre. La reconstrucción no tenía que ser mirada solamente en el concreto y en los contratistas del concreto, sino desde el punto de vista humano, en la cultura de la sociedad raizal de la isla de Providencia. Perfectamente con las arquitecturas culturales de la isla, con la fuerza de trabajo de la isla, con sus carpinteros, con sus conocimientos, se hubieran podido realizar las mismas viviendas, quizás 3 veces más baratas. Y el proceso no hubiera costado 1.2 billones de pesos, sino una cifra sustancialmente menor. Y si se hubiera pensado en el ser humano, se hubiera podido reconstruir antes que nada la economía de la isla para poder comer, y se hubieran recuperado sus valores propios, incluso arquitectónicos, como los lugares de patrimonio que hoy no se reconstruyeron, como haber comenzado por el hospital de la isla, que solo una semana antes de nuestra posesión comenzó a construirse. Hoy no hay sino una zapata de cemento allí, no hay hospital, no hay comida suficiente, no hay sino zozobra económica. Este es un clásico ejemplo de reconstrucciones hechas desde afuera, sin contemplar ni la cultura ni la fuerza misma de la comunidad, sin consultar a la comunidad, al punto que realmente la isla de Providencia está sufriendo una crisis profunda, cultural, económica y de hambre. Ese es el resultado de nuestra visita. Bueno será interrogarnos por qué una casa tan pequeña hecha en la isla de Providencia vale en promedio, según la reconstrucción, 600 millones de pesos. Bueno, esa es la rueda de prensa, no sé si haya unas preguntas. Pregunta Alice Medina de Teleislas. Presidente, bienvenido a San Andrés. Mi pregunta es específicamente qué tareas y compromisos se lleva a nivel local de nuestro departamento y de igual forma cómo va ese compromiso y esa promesa de designar a isleños en embajadas del Caribe. Bueno, entonces allí al final tuvimos una reunión con la autoridad raizal y con diferentes organizaciones juveniles, comunales, de cooperativas de pescadores, raizales todas, en el campamento Dignidad. Y construimos lo que será pues el final de ese proceso de reconstrucción, entre comillas, variando los objetivos. Hay aún entre 100 y 200 viviendas por construir, fundamentalmente para arrendatarios que estaban allí, raizales, que no tenían vivienda propia y que quedaron excluidos del programa. Nuestra intención es que ese programa de vivienda para ellos, para esas familias, se haga bajo los criterios de arquitectura tradicional de la isla y con la fuerza de trabajo de la isla. Implica importar algo de madera, pero así es como se ha hecho tradicionalmente. En segundo lugar, fortalecer la economía propia de la isla
por lo menos en dos sentidos. Una, la cooperativa de pesca, y aquí entramos a una discusión que tiene que ver con tu pregunta. Pescar como una capacidad y como una posibilidad de la comunidad raizal implica una actividad sobre el Mar Caribe cuestionada hoy, incluso por tribunales internacionales, que se debe cimentar en lo que podríamos llamar la unidad de los pueblos anglófonos del Caribe, entre los cuales se encuentra San Andrés y Providencia y Catalina. Esa realidad que existe desde hace siglos, pero que es nueva para la política exterior tradicionalmente colombiana hecha en Bogotá, debe construirse, y uno de los elementos y medios para hacerlo es que embajadores, embajadoras, cónsules y cónsules mujeres o cónsulas, hay que inventarse la palabra, sean de raizales. Va a haber una consulta con la autoridad para escoger nombres y nuestro ministro de Relaciones Exteriores comenzará los nombramientos. La idea no es simplemente unos puestos o un acto simbólico, la idea es que nuestros embajadores y embajadoras raizales nos ayuden a construir una influencia en todas las Antillas y una unidad de la cultura propia raizal de estas islas que se extiende hacia varios lugares de las Antillas, Jamaica, Belice, la costa Mosquitia, Puerto Limón, Costa Rica y otros lugares, de tal manera que aparezca un nuevo sujeto en la discusión alrededor de los derechos sobre el mar, los derechos de la comunidad ancestral raizal, anglófona. Ese es, digamos, el marco político, y en medio de eso, entonces, fortalecer un tejido social, político, comercial en todo el Caribe, ojalá con centro en estas islas, o con una participación protagónica de nuestras islas, uno de los cuales, como ligamento comercial, es la pesca. Vamos a iniciar con el Ministerio de Comercio una labor de fortalecimiento de las cooperativas pesqueras, tanto de Providencia como de San Andrés, que las haga pasar del artesanado hacia la industrialización y que elimine intermediarios foráneos. No veo cómo, después de una derrota de los anteriores gobiernos en el Tribunal de la Haya de tipo jurídico, se está entregando licencias para pescar a empresas foráneas en vez de estar fortaleciendo nuestras cooperativas pesqueras raizales. Entonces el énfasis es ese, fortalecerlas en medio de una gran actividad diplomática que es de Colombia, pero a través de la Colombia diversa, que es de la comunidad raizal y que tiene que ser de la comunidad raizal juntándose a una historia común hecha y construida hace varios siglos en una comunidad anglófona antillana que yo creo debe confederarse en términos culturales, comerciales, y que puede ser uno de los espacios de influencia colombiana en el Caribe todo de América. Esos son, digamos, podemos seguir la lista. Allí hay un problema también que choca con la cultura en el proceso de reconstrucción y que es fundamental, el agua. La ministra de Vivienda tomó nota. El proceso de reconstrucción comenzó destruyendo las cisternas. Y las cisternas eran el método de recolección de aguas lluvia que cada familia tradicionalmente había construido en la isla,
fue reemplazada por los tanques de plástico que conocemos en el área continental de Colombia, pero que es absolutamente insuficiente en su capacidad de recolección al que tenían las cisternas hechas culturalmente por los habitantes de la isla. Eso nos lleva a un desequilibrio de agua potable. Y obviamente eso es sustancial para la existencia y para el turismo limitado que se da en la isla. Hay que reconstruir el equilibrio del agua. La planta desalinizadora que se puso es 10 veces más costosa el agua que produce que la que existe en el embalse, que fue en cierta forma recuperado, pero ese embalse no es suficiente para las necesidades de agua potable de la isla. Siempre se complementó con la recolección familiar del agua lluvia, que quedó destruido con la reconstrucción. Entonces, una de las actividades es volver a reconstruir el sistema tradicional y cultural de las familias de la isla en torno a la recolección de aguas lluvias a través del método de cisternas mucho más amplias. Tienen un costo que no debieron ser nunca destruidas. Y ese es otro elemento, digamos, de la política que vamos a realizar en los próximos meses. Finalmente, la recuperación de algunos lugares que son fundamentales desde el punto de vista cultural y que no fueron tenidos en cuenta por la llamada reconstrucción, porque no se dieron cuenta que eran lugares fundamentales precisamente para la cultura de la isla. Por poner un ejemplo, el Colegio María Inmaculada, que era uno de los hitos arquitectónicos, por ahí se pasaron generaciones enteras de hombres y de mujeres, quedó destruido por el huracán. Es una joya desde el punto de vista arquitectónico, pero no fue contemplado dentro del programa de reconstrucción, lo mismo que no fue contemplado los lugares del deporte típico de la isla, que es el básquet y es el béisbol. Las miradas bogotanas no tuvieron en cuenta ese aspecto y quedó por fuera de la reconstrucción de la isla, es decir, no hay deporte para la juventud. Y añadimos algo que nos pareció insólito, y es que la reconstrucción no hubiera comenzado por el hospital, cuando precisamente se estaba dando una emergencia. En la isla no hay hospital. El servicio termina en este lugar y las posibilidades de trasladar personas muy enfermas solo dependen de la capacidad que tenga la Armada en un momento determinado. La pista no tiene iluminación, de noche no se puede hacer esos traslados. Si se enferma alguien de noche de manera grave, tiene que ser trasladado en lancha, golpeándose contra el mar durante 2 horas y media. Anoche ya hubo un caso así. No puede haber una reconstrucción pensada en el concreto y no en los seres humanos. Lo primero que tenía que haberse reconstruido era precisamente el hospital de la isla, por lo menos para atender en unos niveles suficientes y tener un proceso de referencia con este hospital de San Andrés que acabamos de visitar para atender casos más graves. Pero ese es el balance final de lo que haremos en los próximos meses en lo que llamaremos una reconstrucción humana de la isla de Providencia. La última pregunta va a cargo de Billy Luzani del Isleño. Buenas noches, presidente. Más allá de la presencia diplomática en las Antillas, hay un tema que urge y es la conversación transfronteriza con los países vecinos de aquí de Centroamérica para un fin específico que es la conservación de la Reserva de Biosfera Grand Seaflower. ¿Para este fin se ha dado alguna instrucción específica, alguna posición al respecto? Comenzamos por nuestros embajadores y embajadoras antillanas,
raizales, porque uno de los temas fundamentales es la construcción de los tratados entre los países que tenemos responsabilidad en una de las biosferas más importantes del planeta Tierra, que es el Sea Flower, las reservas coralinas, la despensa alimentaria desde el punto de vista marítimo, incluso americana, que se ubica allí y que puede ser destruida. Colombia tiene unos niveles de responsabilidad altos hasta ahora, no así otros países que tienen allí presencia. Entonces, esta actividad de nuestros embajadores y embajadoras raizales tiene como uno de sus ejes la defensa de esa reserva de la biosfera decretada por las Naciones Unidas. No sé si nuestro canciller aquí quiera referirse un poco a este tema, que es de su competencia. Ven. Presidente, la base es exactamente lo que usted ha señalado, que es la reconstrucción de este pueblo que tiene raíces inglesas, protestante, que ha vivido del mar y para el mar, y que naturalmente configura una unidad desde Belice hacia abajo, costa de las Mosquitias, el caso de la propia Nicaragua, obviamente Costa Rica, Panamá, pasando por todos estos pueblos hasta Jamaica misma. Esa es una identidad fundamental que no solamente es pesquera, sino económica, y que tiene una tradición desde los años 1500, 1600. Hay relaciones humanas, hay primos hermanos. Es impresionante lo que hemos encontrado hoy en la conversación con el pueblo raizal, y es algo que significa casi que la conformación de un subcontinente en este continente americano. Esa es la fuerza de Colombia, la fuerza de los raizales, se llaman así en Colombia, no en el resto de esta cuenca maravillosa, y yo creo que es uno de los argumentos que vamos a llevar como novedad a la Corte Internacional de Justicia, porque naturalmente consideramos que hay argumentos nuevos para revisar un poco lo que está ocurriendo. Yo no quiero adelantarme demasiado, porque naturalmente es algo que todavía estamos preparando, sobre lo que estamos reflexionando, y quiero señalarlo porque tenemos que ser justos con la ayuda de la Armada Nacional, que tiene una gran capacidad para conocer del subsuelo marino. Digamos que hasta ahí quiero llegar en este momento, porque estamos haciendo un acto de reflexión con consulta previa. La consulta previa es absolutamente necesaria, como hubiera sido mejor haberla hecho en lo que se llama la reconstrucción de San Andrés y Providencia. Hasta ahí llego yo por hoy, señor presidente. Gracias. No sé si el ministro de Educación pueda expresar aquí algunas palabras. Toca. El protocolo dice que allá. Muy buenas noches a todos y todas. En educación tal vez yo quisiera señalar un triple desafío. El más coyuntural de corto plazo, estuvimos observando la reconstrucción del Colegio Junín en Providencia. El compromiso que asumimos es entregarlo este mismo año, en el mes de noviembre. Es importante, es el colegio de primaria. Hay un colegio de secundaria en el mismo sitio que se va a construir con regalías, que probablemente tendremos que terminar el año entrante. Hay aspectos ya de mediano plazo, que son dos. Los primeros tienen que ver con la necesidad imperiosa de esta región de aumentar la calidad de la educación básica y media, que es fundamental. Los indicadores muestran un rezago con respecto al promedio nacional, y para eso hay un conjunto, tenemos que desplegar un conjunto de iniciativas, que no entraremos al caso en este momento. E hicimos un énfasis muy importante en la necesidad de aumentar las oportunidades para los jóvenes en educación superior.
Con el presidente estamos pensando en una idea de que San Andrés sea un centro de investigación y formación universitaria en el Caribe. Esa es la idea general. Podríamos empezar a desplegar esa idea con un convenio de la Universidad Nacional, quizás con una universidad que yo conocí como rector, que es la mejor universidad del Caribe, la Universidad de West Indies, que tiene su sede principal en Jamaica, y ahí vamos a empezar, para que ese sueño de que este sea un centro importante de formación y oportunidades, que de alguna manera no solo le dé oportunidades a los jóvenes de la isla, sino que de alguna forma también encarne esa idea que estamos discutiendo con el presidente, que será fundamental. El ministro de Cultura tiene que hacer parte de esta conversación, de una sociedad del conocimiento. Esto es, que San Andrés y Providencia sean epicentro también de esa sociedad del conocimiento, que en sus elementos esenciales incorporaremos en el plan de desarrollo. Ahí en la isla no hubo un esfuerzo de conectividad. Una empresa privada trajo la fibra óptica hasta San Andrés, pero no la llevó hasta Providencia. Y la reconstrucción tampoco la llevó. Llevó computadores sin conectividad, sin casas, los computadores se dañaron. Entonces vamos a hacer un esfuerzo estatal, no hay otra forma de llevar la fibra óptica hasta Providencia, que permita que los colegios allí al menos tengan una buena conectividad y los hogares y los niños en sus hogares puedan transformar sus hogares en centros de conocimiento a partir precisamente de la conectividad. Nuestra ministra de Vivienda, que también es de Aguas, ahora le cedo la palabra para que pueda expresar sus impresiones de la visita. Muy buenas noches para todos y todas. Muchas gracias, presidente. Como usted lo mencionó, el reto que tenemos, además de culminar las viviendas que están en curso y construir en Providencia los pozos sépticos y las cisternas que garanticen la solvencia sanitaria en estas viviendas, es pensar un nuevo modo de construir en la isla. Hemos ya conversado con el señor alcalde de Providencia para tener un mecanismo en el cual, con mano de obra local y con recursos del Ministerio de Vivienda, haciendo los aportes en materiales, se pueda hacer una construcción autóctona con la arquitectura propia de la isla de una manera diferente a la que encontramos, que permita generar fortalezas, capacidades en los trabajadores de la isla y que puedan seguir cumpliendo con estas labores. Y en materia de agua, hemos encontrado enormes costos en la planta de desalinización, alrededor de 10 o 12 veces más de lo que otras empresas en el país producen el agua potable por metro cúbico, y esto va a tener un impacto sobre las tarifas de las familias, así que hay que pensar muy rápidamente cómo solucionar esto con la provisión de aguas lluvias. De igual manera, dos elementos que tal vez no son visibles, pero que son muy importantes para el bienestar. Los escombros que hay en la isla realmente saltan a la vista, todavía no se ha eliminado todos los escombros generados por la destrucción del huracán, y esto tiene un impacto serísimo que hay que resolver rápidamente. Y de igual manera el relleno sanitario presenta ya niveles de saturación, y esto tiene dos elementos. Uno, un mejor aprovechamiento, un mejor uso de los residuos. No se hace separación, no se hace aprovechamiento, y definitivamente esto va al relleno sanitario, y por supuesto la adaptación del relleno sanitario para poderlo alargar y poder tener cubierto este asunto sanitario. Estas son las prioridades en materia de vivienda y agua. Vamos a darle la palabra a la ministra de Salud. Bueno, muchas gracias. Pues como dijo el señor presidente, realmente fue sorpresivo que dentro de las prioridades de la reconstrucción no estuvo el hospital. De hecho, en este momento en Providencia estamos con un hospital de campaña que está ubicado en una zona vulnerable, que donde haya alguna otra tragedia y desastre, el hospital es el que tiene mayor vulnerabilidad. Es todo lo que no se debe hacer, digamos, en materia de emergencias y desastres, dado que el hospital tiene que estar preservado para salvar las vidas en un momento dado. Solamente hace pocos días se inició la construcción del hospital.
el convenio dice que debe ser entregado el 29 de diciembre, sin embargo, el contratista dice que no se alcanza, pues por el tema del acceso a los materiales que se requieren, entonces podría demorarse unos meses más. Frente a eso tenemos que buscar unas alternativas para que sea lo más pronto posible. De otro lado, vamos a gestionar con la Fuerza Aérea para que haya una disponibilidad de 24 horas de una ambulancia aérea medicalizada que permita el traslado de los pacientes a este hospital de segundo y tercer nivel de complejidad. Esto está sujeto al tema de la pista y la iluminación, pero existe toda la disponibilidad de la Fuerza Aérea para poder apoyar esto mientras efectivamente se avanza en la construcción del hospital, que en este momento, insisto, no existe, es un hospital de campaña. Y desde el punto de vista del hospital en el cual nos encontramos, pues avanzamos con la Gobernación y la Secretaría de Salud en el modelo de atención predictivo y preventivo, del cual ha hablado el presidente. Vamos a iniciar en los próximos meses con 6 equipos médicos interdisciplinarios, con 70 profesionales de la salud de diversas áreas, gestores de salud, que van a participar desde los 2 centros de salud que se encuentran adscritos al hospital para hacer las visitas en todo el territorio con una cobertura de más del 90% de toda la población de San Andrés. Esto también acompañado de que ya tendremos que revisar con el equipo directivo del hospital el nivel de especialización que el hospital requiere, porque el hospital necesita otros niveles de complejidad para llegar a tercer nivel de complejidad y buscar un nivel de especialización que le permite inclusive prestar servicios para Centroamérica o proyectarlo hacia las Antillas. Esto estará sujeto a revisarlo con el equipo directivo del hospital. Bien. Y finalmente, el director de la Unidad Nacional para Emergencias y Rescate. Gracias, señor presidente. En noviembre completamos 2 años después del huracán. Y este año, de acuerdo con los pronósticos, podemos estar enfrentando unos nuevos huracanes que podrían pasar cerca a San Andrés y Providencia. Eso significa que deberíamos tener después de 2 años capacidades instaladas para enfrentar cualquier huracán que se presente acá. Lo que vemos es que no es cierto y que aún tenemos cosas por terminar. Se elaboró un plan de acción para la recuperación, como lo mencionó el señor presidente, basado en un tema de una serie de proyectos de infraestructura, pero no pensado en un tema de participación y vinculación de las comunidades. Nuestro deber es en este momento pasar a ese enfoque, y es un enfoque de derechos, la reconstrucción desde una reconstrucción humana, que implica vincular en temas decisorios a las comunidades. Por eso hemos hecho un llamado a que todos los comités, los consejos departamentales y municipales de gestión de riesgo estén integrados en más del 50% por comunidades, de tal suerte que remediemos este error que vimos acá, que es un proceso en el cual se hace de espaldas a las comunidades y por lo tanto los procesos tanto de atención como de recuperación son totalmente ajenos a realmente a las necesidades y a los requerimientos de la comunidad. Bueno, ahí entre el canto de los perros. ¿Ah? La perrera y qué. Yo creo que pasa el micrófono porque nos... Acá Eso, ahí. Ok, gracias. Hablaba al inicio sobre fortalecer la economía de las islas y una de ellas es la pesca, pero la pesca tiene un inconveniente y es que los pescadores no han vuelto a pescar con tranquilidad después del fallo de La Haya. Aseguran tener miedo porque en la zona del Meridiano 82 muchas veces son retenidos por la Guardia de Nicaragüense que lo deja mucho tiempo en su país en malas condiciones. ¿Qué se propone ahora que estamos en todas estas épocas de diálogo? ¿Será posible que con Nicaragua también se establezca uno, así como lo ha sugerido también la Corte Internacional de Justicia, para que tanto los pescadores nuestros como los de ellos puedan tener una zona en común donde puedan ejercer esta actividad sin mayor temor?
Y la otra pregunta tiene que ver respecto a eso que nos informaba al inicio del costo de las viviendas de Providencia. Bueno, quienes estamos aquí, vivimos en la isla, sabemos que ese no es el costo. Una vivienda ni aquí ni en Providencia de la reconstrucción puede costar 600 millones de pesos. Entonces, semanalmente a mí, por ejemplo, me llegan denuncias de casas que están en mal estado, apenas teniendo 3, 4 meses de haber sido entregadas. Las autoridades de la reconstrucción se jactaron diciendo que eran casas antihuracanes, pero esas casas, muchas no tienen siquiera una zona de seguridad que debía ser el baño o uno de los cuartos. En torno a eso, ¿se va a abrir alguna investigación o un proceso que pueda establecer cuál es el costo real de cada una de las viviendas y hacer las correcciones pertinentes? Digamos, los órganos de control que no pertenecen al gobierno deben abrir, obviamente, una investigación alrededor de costos unitarios, etcétera. Es indudable que una casa de esas no vale 600 millones, así haya que importar el material. De hecho, la isla se hizo durante siglos y fue lo que encontró el huracán al final, con casas hechas importando materiales, porque lo que ya llaman el triplex marino, aquí también, pues no se produce en Colombia, lamentablemente. Se trae de Miami, es la forma de construcción de buena parte de las islas caribeñas, además hermosa desde el punto de vista estético. Y nunca les costó ese tipo de cantidad de dinero hacer una casa ellos mismos en la isla. Durante 4 siglos, lo que acaba de suceder es absolutamente excepcional. Y es que casas más o menos del mismo tamaño, un poco menores, porque la gente se queja de sus viejos espacios, sus anteriores espacios, hecha en concreto ya cueste 600 millones de pesos. Eso amerita investigaciones, indudablemente. Y espero que los órganos de control la hagan a partir de costos unitarios de la reconstrucción. A nosotros nos corresponde variar el rumbo en lo que queda y demostrar que se puede hacer mejor y mucho más barato. Y el cambio de ese, digamos, de esa filosofía consiste en que la reconstrucción es del ser humano, antes que nada de su cultura y de sus formas de reproducir la vida, que incluyen la alimentación. Hay que volver a sembrar allí y obviamente hay que potenciar la pesca, y entonces tú haces una pregunta otra vez alrededor del tema. Mira, lo que yo me he encontrado es que ahí no es que haya mayor miedo, lo que hay es falta de capacidades que el Estado no ha ayudado a desarrollar. Por ponerte un ejemplo, el gran competidor de la pesca raizal, artesanal, es una empresa que ya se mueve legalmente en nuestras aguas, y cerca Roncador, Quitasueño. Es una empresa extranjera, tiene buques más grandes, tiene barcos más grandes, compra la pesca, los raizales en la isla y se va y los vende en Miami y se queda con las ganancias. Tiene licencia para hacerlo, no de Nicaragua, de Colombia, de las autoridades colombianas. Entonces resulta que ese es el principal competidor. No se dice en la prensa, no aparece, aparece más el litigio, pero hoy por hoy, quien le está quitando la pesca a los pescadores raizales de Providencia es una empresa extranjera a la cual le dieron licencia y que tiene más capacidad, no solo de pescar, sino de intermediar la pesca raizal, llevándolo a los puntos de consumo. Luego, por ahí comenzamos.
porque ¿cómo se contrarresta eso? Aumentando la capacidad de pesca de los raizales tanto en San Andrés como en Providencia, y el Estado tiene que ayudar. Esa capacidad nos puede llevar no solamente a donde está la empresa que menciono, sino más allá, para lo cual obviamente hay que hacer acuerdos de pesca y para lo cual es esencial un gran acuerdo anglófono en las Antillas. Y espero que me comprendas qué quiero decir, digamos, pero es esencial, porque es Jamaica, es Bélice, es San Andrés, es Providencia, es la misma población que nosotros llamamos raizal, que es el mismo pueblo que está en la costa mosquitia nicaragüense y que está en Costa Rica y que está en otras islas de las Antillas. Esa unidad es la que permite pensar que el Caribe debe ser una zona abierta a la pesca para las comunidades que nosotros llamamos raizal, para que otras personas llaman más bien anglófonas de las Antillas, no solo colombianas, sino todas las Antillas americanas. Creo que dejamos ahí. Muchas gracias, presidente. De esta manera damos por finalizada la declaración. Feliz noche para